Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesús, Señor y Salvador del mundo y de tu vida y de la mía también, porque un día esperamos que a través de la muerte, resurrección del Señor y su pasión podamos entrar en su gloria. Bendito sea Dios. Hermanos, habla el Padre Pedro Núñez, bienvenidos a este su programa, Conozca Primero su Fe Católica. Tenemos un programa cargado de bendiciones para ustedes, como siempre, cargado de bendiciones, porque donde está Dios, ahí hay bendición, y donde se proclama la palabra, ahí hay poder de Dios. Bendito sea Dios. En este momento, antes de hacer absolutamente nada, nos ponemos a la presencia de Dios. Vamos, hermanas y hermanos, vamos a orar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso, gracias te doy, Señor, desde lo profundo de mi corazón, por este hijo tuyo, por esta hija tuya, que en estos momentos sintoniza este programa. Yo te pido, Señor, que a través de esta sintonía, tu hijo, tu hija pueda recibir poder tuyo, mi Dios, tu gracia, Señor, fuerza transformadora de tu Espíritu Santo, que es amor. Y que este hijo tuyo, Señor, esta hija tuya, a pesar de sus múltiples dificultades, problemas, sinsabores, obstáculos que puede estar experimentando en su vida, que pueda, Señor, estar consciente de que todo eso nos ayuda en alguna forma para ser mejores personas. Porque cuando estamos caídos, Señor, todo lo que tenemos que hacer es doblar rodillas y reconocer que tú nos levantas, Señor. Y nos das fuerzas, como dice tu palabra, como de águilas. Y podemos caminar sin cansarnos, Señor, y podemos correr sin fatigarnos hacia esa meta maravillosa que tú tienes para cada uno de nosotros, que al fin y al cabo, mi Dios, es la santidad. Sí, hermanos, estamos llamados a ser santos. Estamos llamados a ser imitadores de Jesús. Por eso la palabra de Dios dice que el discípulo no puede ser diferente al maestro. Señor, danos, oh Dios, la certeza de que a pesar de nuestras limitaciones, tú nos llamas a la santidad. A pesar de las muchas veces en que hemos fallado, Señor, en que nos hemos acomodado a una religión más o menos pasiva, tú nos llamas una y otra vez a ser hombres y mujeres de profunda fe, de profundo amor y de profundo servicio, Señor, a medida que nos dejamos transformar por ti, como arcillas en manos tuyas divino alfarero. Transfórmanos, Señor, quita de nosotros toda esa costra, todo eso que nos impide ser lo que tú quieres para nosotros, que es ser imágenes cada día más perfectas, más transparentes, más puras, más fieles a ese que es el Santo, o de ese que es el Santo, que es Jesús el Señor. Padre Santo, la palabra santo significa el consagrado, o la que se consagra, Señor, la que opta ya no por hacer su voluntad, sino que tu voluntad, mi Dios, y la que se deja usar, el que se deja usar sus manos, sus pies, su boca, su corazón, todo su ser, para que tú actúes en esa persona según tus deseos, no solamente para él o para ella, sino que para el mundo entero. Bendice a tu hijo, bendice a tu hija, Señor, con un deseo cada día más grande de vivir para ti, de sumergirse en ti, Señor, en el mar de tu divina misericordia, de empaparnos de ti, Señor, de dejarnos llenar de ti, para que tú nos vacíes de nosotros mismos, de todo aquello que no es tuyo, Señor, para que al vernos a nosotros en alguna forma, las personas que se acerquen a nosotros puedan ver presencia tuya, mi Dios. Sana, Señor, los corazones heridos. Levanta, mi Dios, a aquellos que se sienten cansados y sin ánimos para seguir adelante en el camino que tú has trazado para ellos. Y ayúdanos a todos, Señor, a descubrir tu llamado, que al fin y al cabo, como cristianos, no es otra cosa, sino que la santidad. A ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús. Honra y honor por los siglos de los siglos.
Amén, Señor. Amén. Bendito seas, mi Señor. Bendito seas. Y hermanos y hermanos, pues gracias a todos ustedes que nos llaman, que nos escriben con no solamente sus preguntas, sus comentarios, pero también con sus necesidades de oración. Y estamos aquí para servirles. Y qué bueno que podemos compartir con ustedes la fe en Cristo Jesús cuando Él dice: cuando dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. En estos momentos estamos, aunque estamos lejos unos de otros, pero estamos unidos a través de estas ondas televisivas y también radiales, y damos gracias a Dios por esta oportunidad. Damos gracias a Dios por Etelvina de New Jersey, que pide por Luis, por Nicola Alexandra, por Ashley, por Juliana, y también por ella misma. Que Dios les bendiga a todos y supla sus necesidades en abundancia. Alfonso de Connecticut, una persona ofendió al Padre recientemente y quiere apoyar al Padre en esto. Pues muchísimas gracias. De veras, lo digo de todo corazón, a mí no me ofenden, porque yo sé quién es la verdad, y la verdad es Jesucristo. Y desafortunadamente, pues hay muchas formas de interpretar la Santa Biblia, pero hay una manera que es la manera que el Señor ha escogido para darnos a conocer la verdad, y la verdad nos hace libres, y esa es la iglesia que Él instituye sobre Pedro y los demás apóstoles. Así que me da pena con ellos, me da tristeza. ¿Por qué? Porque en vez de buscar la unidad entre todos los cristianos, desafortunadamente, al sembrar veneno y confusión, lo que hacen es dejarse utilizar por Satanás para dividir el cuerpo de Cristo. Y eso no es de Dios. Pero hay que orar mucho por ellos también. Y por nosotros también, para que un día alcancemos esa unidad a la cual el Señor nos invita y nos llama a vivir. Porque al fin y al cabo, en la división está Satanás, pero en la unión, en la unidad, está Dios. Fermín pide por su familia, que es disfuncional, y también por su salud. Que Dios te bendiga, Fermín, y que a través de tu persona, toda tu familia pues pueda renovarse, pueda sanar. Y Cristo te utiliza a ti para traer a toda tu familia a la presencia de Él, y a la presencia de todos ustedes en una unión basada en el amor de la familia. Así sea. Francis de Miami pide por Amelia Romero, en acción de gracias por Flor Mairena, y también por su salud propia. Que el Señor los bendiga a todos en abundancia. Y Carmen de New Jersey pide por César. Que Dios bendiga a César, te bendiga a ti, Carmen. También Consuelo pide por Francisco, tiene problemas de drogadicción. Que el Señor mande lo necesario, es decir, ángeles, personas que opten por ayudar a Francisco en este momento, y que él pueda salir de esa situación difícil que lo está seguramente pues destruyendo. Y también pedimos por todos aquellos que piden o solicitan oración a través de la página de Facebook de este servidor. Que el Señor los bendiga en abundancia y que supla todas sus necesidades. También recordarles a todos ustedes, hermanas y hermanos, que los medios oficiales de las redes sociales de este servidor son los siguientes. Primero, la página web de Mensaje. El Mensaje es el Ministerio de Comunicaciones Hispanas de la Arquidiócesis de Nueva Orleans, que este servidor dirige. Vayan por favor a mensaje1.com. Facebook, me encantaría que se hicieran miembros de la página de Facebook de este servidor si no lo han hecho todavía. Vayan a facebook.com/P. Pedro Núñez, facebook.com/P. Pedro Núñez. Ahora también estamos en Twitter y en Instagram, y vayan por favor a @Padre Pedro Núñez, y eso es todo, @Padre Pedro Núñez. Y les quiero recordar, por favor, que tengan mucho cuidado con los perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso no lo haríamos nunca. Hay personas que dicen: pero Padre Pedro, yo no tengo la fuerza de voluntad, yo no tengo los medios, yo realmente pues trato de hacer lo mejor posible, pero siempre fallo y siempre caigo y siempre... Y el Señor Jesús te dice: yo no estoy muerto, yo estoy vivo. Y si Dios está vivo, si Jesucristo salió de su tumba con la fuerza y el poder de Jesús en ti, tú puedes salir de tu tumba. El problema es que tenemos muchas veces la tendencia de mirar nuestras limitaciones en vez de mirar las posibilidades que Dios nos da por lo mucho que nos ama. ¿Y qué es lo que quiere Dios? ¿Cuál es la vocación de todo cristiano? ¿Cuál es tu vocación y la mía?
pues podemos decir, bueno, yo soy médico, yo soy arquitecto, yo soy plomero, yo soy barrendero, yo soy sacerdote, yo soy monja, lo que sea. Pero tenemos una vocación en común. Y la vocación en común es ser santos. ¿Y qué significa ser santos? Ser como Jesús. Tan sencillo como eso, ser como Jesús. ¿Y cómo fue la vida de Jesús? La Santa Biblia nos dice, pasó por el mundo haciendo el bien. ¿Pasó por el mundo haciendo qué cosa? Pasó por el mundo haciendo el bien. Es decir, sirviendo. La vida de Jesús fue un constante servicio. Tanto así que Él dice, yo no he venido a ser servido, sino que he venido a servir. Y sirve Jesús, ¿por qué? Porque Jesús ama. Y el que ama realmente conoce a Dios. Y el que conoce a Dios está encaminando sus pasos en el camino de la santidad. Y un día alcanzará la victoria. ¿Y cuál es la victoria? La vida eterna, que es el cielo. Hay un joven, para mí es joven, porque pues él, a pesar de las vicisitudes de su vida, tuvo una vida muy triste. Una vida muy triste, una vida llena de calamidades, se puede decir. Su padre lo abandonó cuando era prácticamente un niño. Vivió en pobreza casi total con su mamá, abandonada por su padre. Era de raza negra, que en aquellos tiempos la raza negra o aún la raza mestiza era como que despreciada. Pero sin embargo, él tenía una cualidad maravillosa. Él optó no por hacerle caso a aquellos que lo querían echar hacia abajo, pero optó por poner su confianza en ese que lo quería echar hacia arriba y hacerle reconocer que él es valioso eternamente en los ojos de ese que lo creó, que es Dios. Y de quien estoy hablando, hermanas y hermanos, me imagino que algunos de ustedes ya saben, es de San Martín de Porres. Martín de Porres pudo haber dicho, nadie me ama. ¿Qué hago yo aquí en este mundo vil y cruel? Y hasta haber pensado quitarse la vida en algún momento, porque se pudo haber considerado como un estorbo de la sociedad. Y sin embargo, en vez de crecer con resentimientos, con amarguras, con un corazón duro, seco, vengativo, no. Martín se convierte en el santo de la misericordia. Bendito sea Dios. A mí se me paran los pelitos de punta cuando digo esto. Martín se convierte en el santo de la misericordia. ¿Y por qué se convierte en el santo de la misericordia? Porque Martín tenía una vida de profunda oración, hermanos. Y cuando una persona tiene una vida de profunda oración, aún desde jovencito, entonces uno comienza a llenarse de Dios. Hay un refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Entonces, la vida de Martín fue una vida de andar con Jesús, de platicar con Jesús, de estar en íntima comunión con Jesús. Y claro, al estar en esa íntima comunión con Jesús más y más, y de nuevo, la fe requiere disciplina. La fe requiere pasar tiempo con ese que es el amado, decía Teresa de Ávila, que es Jesucristo. Él fue creciendo en estatura, creciendo en santidad ante Dios y ante los seres humanos. Y la vida de Martín se convirtió en una extensión de la vida de Jesús. Pasó por el mundo haciendo el bien. ¿Y cómo pasó por el mundo haciendo el bien? Amando, sirviendo al leproso, sirviendo a los niños huérfanos, sirviendo a los que estaban en la calle y no tenían que comer, sirviendo en todo momento y circunstancia de su vida, porque siempre hay alguien a quien podemos servir. Y no solamente a los pobres que he mencionado, pero también a los ricos que lo único que tenían era dinero. Pero fuera de eso no tenían nada. Y también les llevó a Jesús, les comunicó la palabra de Jesús, les habló de Jesús, los enamoró de Jesús y los llevó a los pies de Jesús. Qué hermoso si tú y yo comenzáramos a actuar como Martín de Porres. Y por eso es que la iglesia nos presenta la vida de los santos. No solamente para que le pidamos, que está bien, porque son grandes intercesores, pero más aún para que los imitemos. La palabra de Dios en el profeta Isaías, capítulo 11, versículo 9, y a mí me fascina este pasaje. Dice que un día ya nadie cometerá el mal, nadie dañará a su prójimo en todo el mundo, pues como las aguas llenan la mar, así la tierra estará llena del conocimiento de Dios. ¿Será posible, hermanos, que un día ya cesen las guerras? ¿Será posible que un día ya
no exista el odio, ni el desprecio, ni la discriminación, ni los pleitos entre personas, entre familias, entre matrimonios. ¿Será posible que un día haya paz en todo el Cerro Santo, es decir, en toda la tierra creada por Dios? Pues la palabra de Dios nos dice que sí es posible. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo será posible cuando tú y yo comencemos a poner en práctica el mandamiento más importante que el Señor nos ha dejado? ¿Y cuál es ese mandamiento? Lo encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. ¿Y qué dice el Señor? Dice simplemente, les doy un mandamiento nuevo. Y nuevo porque cuesta trabajo ponerlo en práctica. Porque la tendencia del ser humano es mirarse a sí mismo en vez de mirar a los demás. Pero mientras nos miramos a nosotros mismos y tratamos de llenar el vacío que tenemos en el corazón con las cosas del mundo, lo que hacemos es hundirnos más todavía. Pero cuando comenzamos como Jesús a mirar la necesidad del otro y servir al otro, como Martín de Porres hizo, pues entonces comenzamos a reconocer el valor de nuestra vida y el propósito de nuestra existencia. Dice, ustedes deben amarse unos a los otros como yo los he amado. ¡Wow! Hasta ese punto. Mira, hasta ese punto. ¿Sí? Jesús lo da todo. Jesús no solamente es el gran maestro porque nos enseña el mejor camino para vivir nuestra vida, pero Jesús vive ese camino. Él se hace cruz, es decir, su vida es un vivir para Dios y su vida es un vivir para los hermanos, en servicio a toda la humanidad. Qué hermoso si tú y yo pudiéramos comenzar desde ya a hacer lo mismo. Tal vez en formas muy pequeñas, está bien, pero de cosas muy pequeñas llegan a salir cosas muy grandes que dan gloria y honra al Señor. Que sirvamos, hermanos, que nuestra vida tenga razón, propósito, sentido, a medida que nosotros optamos por poner en práctica el llamado, la vocación al cual hemos sido pues escogidos por el mismo Dios para hacer, que al fin y al cabo es vivir como Jesús, es vivir dando amor en servicio, es vivir en santidad. Amén. El número telefónico para que nos llamen y se comuniquen con nosotros es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Bendito, alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Jesús, hermanas y hermanos. Bienvenidos a este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Buenas, estimado Padre Pedro. Recibo un cordial saludo desde Costa Rica. ¿Es cierto que es bueno bendecir la casa con el agua bendita y con sal marina? Siempre bendigo mi casa, pero me han dicho que para protegerla también es bueno usar sal de mar. Agradezco de antemano si me pudiera contestar. Muchas bendiciones y saludos. Hazel. Que Dios te bendiga eso. Bueno, me imagino que en español será Hazel, pero en inglés es Hazel, así que no sé cómo tú lo pronuncias. De todas maneras, muchísimas gracias por tu pregunta. Mira, sal es sal, siempre y cuando sea en alguna forma relacionada con la tierra, y pues el agua es agua, siempre y cuando pues se trata de usar agua potable, ¿verdad? Agua pura. Hoy día se utiliza mucho la sal de mar y qué bueno, porque supuestamente es un poco mejor que la sal que se encuentra en minas, etcétera, ¿no? Pero al fin y al cabo sal es sal y agua es agua. ¿Y por qué se utiliza la sal y el agua? Primero que todo, quiero decirles a ustedes que esos son lo que llaman sacramentales, es decir, nos recuerdan de los sacramentos que hemos recibido, del poder de Dios que hemos recibido y que tenemos en nosotros, la fuerza y el poder del Espíritu Santo para poder actuar como Jesús más y más, para poder vivir más y más de acuerdo a la voluntad de Dios. El agua nos recuerda de Jesús. Jesús dice, el que quiera, el que tenga sed, que venga y tome. Se está refiriendo a él mismo como el agua que salta como manantial hasta la vida eterna.
En el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 10, leemos lo siguiente. Jesús dijo, le dice aquí a la samaritana, a la mujer que llega al pozo a sacar agua, le dice, si conocieras el don de Dios, es decir, quién está delante de ti, si supieras quién es el que te pide a ti de beber, tú misma me pedirías agua y yo te daría esa agua pura, cristalina, esa agua que limpia, esa agua que sana, esa agua que restaura, esa agua que libera, esa agua que salva, que soy yo, dice Jesús, esa agua que salta como manantial hasta la vida eterna. Es agua que nos limpia, que nos purifica de todas nuestras inmundicias, de todos nuestros pecados. Es agua que nos hace criaturas nuevas. Ese que es Jesús, nuestro libertador, nuestro sanador, nuestro salvador. Y de la sal, pues, el Señor también habla de lo mismo. Si alguien da sabor a esta humanidad, si alguien da esperanza a esta humanidad, si alguien da consuelo y fortaleza para vivir en victoria y ser verdaderamente felices, ese es Jesucristo. La vida de Jesús, de nuevo, fue un vivir para hacer el bien. Y Jesús nos dice que nosotros estamos llamados a hacer lo mismo, porque un discípulo no puede ser diferente al maestro, tan sencillo como eso. Hay diferencia en ser un estudiante y estar como que desde lejos, más o menos mirando, escuchando, etc. Pero hay otro que se mete en la realidad del maestro y se convierte en discípulo. ¿Por qué? Porque trata de hacer lo mismo que hace el maestro. Y dice el Señor Jesús, ustedes son la sal de la tierra. Como que en el tiempo de Jesús la sal era muy importante, tanto así que de ahí viene la palabra salario. En muchas ocasiones lo que se usaba para pagarle a una persona por su trabajo era un puñado de sal. Porque sin la sal, pues la comida está desabrida, sin la sal la comida se echa a perder más rápido, etc. Y dice, pero si la sal se vuelve desabrida, ¿cómo podrá ser salada de nuevo? Ya no sirve para nada, sino que para tirarla afuera y que la gente la pisotee. Es decir, tenemos dos opciones, que nuestra sal se vuelva desabrida, insípida, que no sirva para nada y pues mejor que la echemos afuera. Es decir, nuestra vida no tiene sentido entonces. Pero si la sal sala, si la sal hace lo que tiene que hacer, desarrolla en su plenitud su propósito, que al fin y al cabo nuestro propósito es ser como Jesús, servir como Jesús, amar como Jesús, entonces la vida es preciosa y tiene sentido. Entonces bendecir la casa tiene lógica. ¿Por qué? Porque bendecimos la casa para consagrarla a Dios, para que sea templo de Dios, para que al igual que nosotros somos templo de Dios, que todo lo que está a nuestro alrededor se convierta en templo de Dios, para que nosotros y todo lo que está a nuestro alrededor glorifique el santo nombre de Jesús. Entonces, el bendecir la casa, bendecirnos a nosotros y bendecir a las personas que amamos, y ¿por qué no? Al mundo entero, tiene razón y propósito, porque lo hacemos para glorificar a Dios, para que todo hable de la magnificencia y del poder de Dios. Amén. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, soy cristiano católico y tengo una inquietud sobre los hermanos protestantes. Ellos dicen que uno no se debe confesar con un sacerdote y se basan en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 5, en el que dice, maldito el hombre que confíe en el hombre. Me gustaría que me explicara el contexto de este texto. Profesor Ramón Moncayo, de Venezuela. Profesor, Dios te bendice. El problema es que se queda a la mitad del camino. El profeta Jeremías está diciendo eso porque hay mucha gente que se está fijando en profetas falsos que los están apartando de Dios. Y cuando eso sucede, pues entonces la gente se va desviando y se va yendo en contraposición a la voluntad de Dios y cae en el barranco. Y lo menos que Dios quiere es que ninguno de sus hijos se pierda. Yo estoy seguro que tú tienes familia, tienes hijos, y tú vas a hacer todo lo posible para que tus hijos caminen seguramente en el camino de la victoria, en el camino de la verdad, en el camino de la vida, y no se desvíen, porque si se desvían pueden sufrir graves consecuencias. Lo mismo sucede aquí. Dios habla a través del profeta Jeremías
Pero fíjense lo que dice, porque yo no sé hasta cuándo vamos a seguir teniendo personas que siembren veneno en relación a la Iglesia Católica. Yo no sé hasta cuándo. Yo no sé cuál es el problema de nuestros hermanos protestantes y evangélicos. No todos, pero muchos. Y crean una confusión horrible y crean una división terrible, dolorosa en las familias hispanas. ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Por qué no estudia un poquito más la Biblia y en vez de fijarse en una línea de lo que dice la palabra de Dios, estudien el contexto en que el mensaje es dado? ¿Y cuál es el contexto? De nuevo, que si nosotros seguimos falsos profetas, nos vamos a ir al error. Dice la palabra de Dios, así habla el Señor. Jeremías capítulo 16, versículo 5, dice así, maldito el hombre que confía en otro hombre, y la segunda parte que no lo dijo, es que busca su apoyo en un mortal y aparta su corazón de Yahvé. Que busca su apoyo en un mortal y aparta su corazón de Yahvé. Eso está sucediendo, y lo digo con todo respeto, pero con toda honestidad, en las vidas de muchos hermanos, sobre todo evangélicos, que escuchan a un pastor que siembra veneno en contra de la iglesia que Jesús funda, y se apoyan en esa persona, y el corazón de ellos se aparta de la verdad. Entonces, el tiro les sale por la culata, porque están hablando de ellos mismos, porque están realmente haciendo el trabajo no de Dios, sino que del mismo Satanás, para dividir el pueblo de Dios, para confundir al pueblo de Dios y para sembrar veneno en el pueblo de Dios. ¿Por qué no se van a buscar a los musulmanes? ¿Por qué no se van a buscar a los ateos? ¿Por qué no se van a buscar a los que creen en Vishnu, en Shiva, en Krishna, en Confucio? ¿Por qué no se van a buscar a esa gente? ¿Por qué siempre están pescando en pecera? Por amor de Dios, basta ya. La palabra de Dios es muy clara cuando nos dice que tenemos que tener mucho cuidado, porque vendrán falsos profetas. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay falsos profetas que nos llevan al error? Pues entonces nos vamos al barranco y nos perdemos. La palabra de Dios en Efesios, en el capítulo 4, tiene un pasaje tan hermoso. A mí me gusta mucho. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, así prepara a los suyos el Señor, para que todos alcancemos la unidad en la fe y lleguemos a ser uno con el hombre perfecto en su madurez, que no es otra cosa que la plenitud de Cristo. Estamos llamados a esa unidad. Y en la división no está Dios. Y sigue diciendo San Pablo, entonces ya no seremos niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Por el contrario, estaremos en la verdad y en el amor e iremos creciendo cada vez más para alcanzar aquel que es la cabeza, que es Cristo. Bendito sea Dios. Ya no seremos niños conociendo la verdad que enseña la Biblia y la verdad que enseña la Iglesia Católica, basada en la Santa Biblia y guiada por el Espíritu Santo de Dios, dado a la Iglesia el día de Pentecostés. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Hola, Padre Pedro. ¿La Iglesia Católica permite el uso de anticonceptivos para regular el ciclo menstrual de la mujer? Pregunta, pues no he obtenido una respuesta acorde con las enseñanzas de la Iglesia Católica. He visto mujeres que tienen este problema y la ginecóloga les dice que deben de tomar unos anticonceptivos, estar en observación por unos meses para generar un ciclo menstrual regular. Al terminar este tiempo de observación, se hace un diagnóstico para ver qué otro tratamiento se puede utilizar para mejorar este problema. Desconozco si la Iglesia Católica apoya el uso de anticonceptivos de esta manera, especialmente con mujeres que son vírgenes y tienen este problema. Lila Cristina, desde México. Muchísimas gracias, muy interesante la pregunta. Sí, el anticonceptivo es usado para regular el periodo menstrual de la mujer. No hay ningún problema con eso. Es decir, mientras no se use
para evitar la posible apertura a la vida, si se usa para fines médicos, es decir, para ayudar a la persona y no para prevenir la vida, no hay ningún problema. La iglesia no está en contra de eso. La iglesia sí está en contra de usar cualquier tipo de anticonceptivo, es decir, artificial, por supuesto, que sea una prevención para que la persona esté abierta a la vida. Hay periodos en que la persona es fértil y hay periodos en que la persona es infértil. Cuando la persona es fértil, no se pueden utilizar métodos anticonceptivos. Tienen que usar métodos naturales y la iglesia enseña una variedad de métodos que se pueden utilizar y hay métodos que son muy efectivos y mucho más que otros. Pero de nuevo, cuando simplemente es para ayudar en el proceso médico y no tiene nada que ver con la prevención de una posible vida, la iglesia pues no está en desacuerdo en absoluto. Así que espero que esto te haya ayudado y pues a todos ustedes que están más o menos en la misma situación. Que Dios les bendiga. Tenemos una llamada telefónica de Lucía, de Georgia. Lucía, ¿me escuchas? Sí, sí, Padre Pedro. Bienvenida, Lucía. Es un gusto tenerte. Adelante, por favor, con tu pregunta. Padre Pedro, yo nada más le quería preguntar y en primer lugar le quiero dar gracias por tu programa. Es un programa muy bonito que nos ayuda mucho. Le quería preguntar sobre una persona que siempre me dice que nosotros estamos salvos y quería ver, yo le digo que, o sea, que yo no me siento salva, ella dice que ¿cómo se llama? Que todos estamos salvos. Entonces yo necesito saber si es verdad de que nosotros estamos salvos. Mientras no cometas un pecado mortal, estás salva. Pero al cometer un pecado mortal, es decir, le estás dando la espalda a Dios. Entonces, somos salvos en el sentido que Jesús nos ha salvado. Jesús ha pagado el precio de nuestra salvación, ¿cierto? Pero sin embargo, si nosotros le damos la espalda a Dios y preferimos el pecado a hacer la voluntad de Dios, pues entonces, si nos morimos en ese momento, no podemos ir al cielo. El pecado no es otra cosa sino que una idolatría. Es decir, yo tengo aquí a Dios y tengo aquí el pecado. Mientras yo esté haciendo la voluntad de Dios, mientras yo esté en el camino del Señor, mientras yo esté tratando de imitar a Jesús con mi vida, yo estoy salvo. Es decir, ¿por qué? Porque el Señor me ha rescatado, ha pagado un gran precio por mí, como dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6. Él ha pagado un gran precio por mí, por mi salvación. Es decir, lo dio todo, hasta la última gota de su sangre. Pero si yo opto por sucumbir al pecado, ¿qué estoy haciendo? Estoy dejando al verdadero Dios por un Dios falso. Entonces, ¿somos idólatras los católicos? Por supuesto que sí, cada vez que cometemos un pecado. Nos vamos tras ese Dios falso porque pensamos que ese Dios falso nos va a llenar el corazón y el vacío que tenemos se va a ir y vamos a ser felices. Lo que no nos damos cuenta, no nos queremos dar cuenta porque somos tercos, es que ese pecado nos hunde más todavía y nos hace más infelices todavía. Es como una droga, al principio, ¡ay, qué rico! Y después sufrimos las consecuencias. Entonces, depende de nosotros. Tenemos libre albedrío. Dice el Señor, delante de ti presento dos caminos, el bien y el mal, la vida y la muerte. Dios y el mundo, o Satanás, ¿cuál quieres escoger? ¿En qué camino quieres caminar? Más aún, ¿en qué camino estás caminando en este momento? Entonces, el Señor nos llama a la santidad, es decir, a ser espejos transparentes de Cristo Jesús, a vivir como Jesús, a actuar como Jesús, a amar como Jesús y sí, como consecuencia, a servir como Jesús. Todos estamos salvos, pero el momento en que pecamos un pecado mortal, ya no estamos salvos. Es decir, estamos jugando con Dios y estamos jugando con Satanás y nos estamos yendo con Satanás hasta que nos arrepintamos, nos confesemos en una confesión sacramental y volvamos a estar en unidad con Dios. Sencillo como eso. ¿Estás tú salva? ¿Estoy yo salvo? Sí y no. Estamos salvos porque Jesús nos ha salvado, pero no cuando cometemos pecado que nos apartamos de Él. Así que a vivir siempre de mano de Jesús, siempre con una meta,
la santidad para poder alcanzar la gloria. El teléfono para que nos llame, el número telefónico 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanos, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Bendito sea Dios, hermanas y hermanos, bienvenidos, de todo corazón bienvenidos a este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Hemos tenido preguntas muy interesantes, muy buenas, benditos a Dios. En este momento es un correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Buenas, Padre Pedro. Quisiera saber si es cierto que en este tiempo existen los profetas. Unos hermanos separados insisten que ellos son profetas de Dios, basándose en la cita bíblica del Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 15 al 22. Gracias, bendiciones. Saludos desde Ocaña, Colombia. Cristian. Cristian, Dios te bendice. Pues todo bautizado es un profeta. El Señor nos llama a todos nosotros a hacer tres cosas como bautizados. Ser profetas, ser sacerdotes, es decir, somos sacerdotes. ¿Por qué? Porque somos extensiones de Cristo. No somos sacerdotes ordenados, pero somos sacerdotes ordinarios, es decir, somos parte del cuerpo de Cristo. Y dentro de esos, el Señor escoge a algunos que a través del obispo ordena el mismo Señor para que sean sacerdotes, extensiones del sumo sacerdote que es Jesucristo. Y estamos llamados también a compartir la realeza del Señor. Es decir, somos príncipes del universo. ¿Por qué? Porque al ser injertados en Cristo a través de nuestro bautismo, pues nos convertimos en profetas, en reyes y también pues en sacerdotes. ¿Qué es un profeta? Es uno que habla en nombre de Dios. Lo hemos dicho anteriormente, tanto para anunciar la buena nueva, como por ejemplo para denunciar los problemas que hay en la comunidad y en el nombre del Señor pedir, exhortar, animar, exigir que esos problemas se puedan solventar. Uno de los grandes profetas, el eslabón entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, fue ¿quién? Juan Bautista, San Juan Bautista. Y él comienza su prédica pidiéndole a la gente arrepentimiento. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y es Jesús también, el profeta de Dios, el profeta por excelencia de Dios. Jesús, de nuevo, el que habla no solamente en nombre de Dios, pero Él es el verbo de Dios hecho carne. Y eso lo podemos ver en Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14. Aquí dice la palabra de Dios, y el verbo se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre, el Hijo único, Jesucristo. En Él todo era don amoroso y verdad. Y la palabra de Dios en Deuteronomio, pues habla de cómo el Señor llama a los profetas. Dice, yo haré que se levante de en medio de sus hermanos un profeta, lo mismo que hice contigo. Se lo dice en estos términos, dice, yo pondré mis palabras en tu boca y él les dirá todo lo que yo mande. ¿Y quién es ese profeta por excelencia que dirá todo lo que manda Dios? Jesucristo, el verbo hecho carne que habita entre nosotros. El problema es que hay profetas auténticos, profetas de Dios y profetas falsos. ¿Qué es un profeta falso? Pues uno que desvía al pueblo de Dios, uno que confunde al pueblo de Dios, uno que divide al pueblo de Dios. De nuevo, ¿cuál es el propósito de Jesús? Unirnos. Que todos estemos unidos en la misma fe, que estemos unidos en el mismo amor, que estemos unidos en un mismo corazón y en un mismo espíritu. Cuando hay personas que empiezan a socavar la iglesia del Señor Jesús, entonces no podemos decir que esos profetas están hablando en nombre de Dios. Esos profetas están hablando en nombre de ellos mismos, de sus resentimientos, de sus rencores,
de sus incomodidades, de lo que sea, pero no están hablando del nombre de Dios, que es amor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque hay profetas y todos estamos llamados a ser profetas, como dije anteriormente, profetas de Dios, para hablar en el nombre del Señor, para buscar la unidad, para buscar el amor entre los hermanos, para servir como el Señor sirve, para pasar por este mundo haciendo el bien, como hizo San Martín de Porres. Y hay profetas que lo que quieren hacer es destruir, porque ellos solo son supuestamente los que tienen la verdad y los demás están en una total mentira, y eso no es cierto. Porque aún las personas que están más lejos de Dios tienen algo de verdad en lo que ellos profesan creer. Pero hay una que tiene la total verdad en su seno, y esa que tiene la total verdad en su seno es la iglesia que Jesús funda sobre Pedro y los demás apóstoles, que es la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Todas las demás, de acuerdo a cuán cerca, cuán lejos están de la verdad que está en la iglesia católica, pues van a tener acceso a una verdad mayor o a una verdad inferior. Pero no se puede decir, aquellos no tienen nada de verdad, porque el que busca a Jesús con un corazón sincero está buscando la verdad, y el que busca, encuentra. Así que hay que orar mucho para que esa unidad se llegue a dar un día y no muy lejano. Ojalá que sí. Tenemos en estos momentos a Santiago de California. Santiago, ¿me escuchas? Sí, apenas lo escucho, tenemos muy mala comunicación. Es que estás muy lejos, hermano, estás muy lejos. Bienvenido, Santiago, bienvenido. Tu pregunta, por favor. Mi pregunta es, sabe que le he oído a usted y a la Madre Angélica la oía también, que como que dicen que Pedro era un cobarde porque negó a Jesucristo. Yo no he dicho eso. Yo digo que la gente dice que Pedro era un cobarde, es decir... la Madre Angélica también decía varias veces que era un cobarde porque había negado a Jesucristo, pero pues yo no sé si estoy mal o estoy bien, pero yo me acuerdo que en la cena Jesucristo le dijo a Pedro que ahora antes que el gallo cante, sí, me vas a negar 3 veces. Pienso yo en mi mal pensamiento que tenía que negarlo, si no Jesucristo hubiera mentido. No sé si estaré bien o estaré mal. Es que el ser humano mira la apariencia, dice la palabra de Dios, pero el Señor Jesús ve el corazón. Y el Señor Jesús, quien había llamado a Pedro, sabía hasta qué punto Pedro iba a serle fiel a Jesús y hasta qué punto no. Es decir, tú miras a tus hijos y tú conoces muy bien a tus hijos. Y tú sabes hasta qué punto tus hijos van a hacer algo y hasta qué punto no lo van a hacer. Porque mejor que tú, difícil que otras personas lo pueden conocer también. Entonces, si estamos hablando de ese que nos ha creado, ese que nos ha dado vida, que es el mismo Dios, entonces Él conoce lo que hay en el corazón de cada cual. Pedro no niega a Jesús simplemente porque Jesús le haya dicho que lo iba a negar. Es decir, Pedro sabía de qué palo, de qué astilla ese palo estaba delante de él. Y ese que está delante de él, pues no siempre iba a serle fiel a Jesús. ¿Por qué? Porque Pedro estaba en un proceso de crecimiento espiritual. Pedro no era tan valiente como fue al final, que fue capaz de morir en una forma horrorosa por amor a Jesucristo. En esa época, en esa etapa de su vida, Pedro, aunque estaba creciendo espiritualmente, aunque estaba creciendo en santidad, le faltaba mucho todavía. Como los demás apóstoles, todos se apartaron de Jesús, excepto uno, Juan. Y por supuesto María Santísima. Pero los demás apóstoles se fueron, se escondieron, se encerraron, dice la palabra de Dios, en el aposento alto, y ahí se quedaron hasta el día de la resurrección. En el momento que más necesitaba Jesús en su naturaleza humana del apoyo de sus hermanos, es decir, lo abandonaron. Entonces Jesús bien sabía lo que iba a pasar. No porque era como que una predestinación de que Pedro y los demás hicieran tal cosa, sino porque Él sabía bien lo que había en sus corazones. Pero lo importante no es que Pedro haya sido cobarde o no. Para mí, Pedro realmente actuó de esa manera porque su crecimiento espiritual no estaba ahí todavía. Pero sin embargo, cuando Pedro llega a la conclusión de que
tenemos que vivir o para Cristo totalmente o en contra de Cristo totalmente, porque los tibios, bien dice el Señor, los vomitaré de mi boca. Pedro toma la decisión más importante de su vida, de ser un discípulo de Jesús, pero de hueso colorado, hasta el punto de dar su vida por Jesús en martirio. Entonces, una tremenda lección que podemos aprender de nuestro amigo Pedro. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, al momento de empezar una confesión, si el padre no dice Ave María Purísima, ¿es válida la confesión? Hago esta pregunta pues algunos sacerdotes no utilizan esta fórmula y solo preguntan. Incluso algunas veces se les olvida dar penitencia. Espero me pueda responder estas preguntas. Gracias. Lía Alejandra desde Guatemala. Y Alejandra, lo básico, lo más importante primero es el arrepentimiento y el propósito de enmienda del penitente. Y segundo, lo más importante es confesar el pecado o los pecados y después cumplir la penitencia. Si al sacerdote se le olvida dar la penitencia, es culpa del sacerdote y no del penitente. Así que el penitente es absuelto y el penitente ya es libre de sus pecados. Así que es una confesión válida. Si al penitente pues se le ocurre ir donde el sacerdote después para decirle no me dio la penitencia, está bien, porque la penitencia nos ayuda a ser un poquito mejor, a caminar un poquito más de cerca en el camino de la santidad. La otra cosa es que si el sacerdote dice o no dice el Ave María Purísima, es decir, no hay problema, porque en este caso la Ave María Purísima es simplemente un saludo. Cuando dice el sacerdote Ave María Purísima, el penitente debe responder sin pecado concebida. Y entonces el sacerdote puede preguntar cuándo fue la última vez que te confesaste y ahí comienza. Pero lo diga o no lo diga, pues el sacramento de la reconciliación es válido. Así que no te preocupes por eso. Bendito sea Dios. Bueno, pues no sé si habrá otra pregunta o si ya hemos llegado casi a nuestro final. Vamos a ver qué nos dicen nuestros productores al respecto, pero tenemos otra pregunta en otro correo electrónico, así que adelante, por favor. Padre Pedro, lo felicito por el crecimiento de su programa y además agradecerle por el mismo. Desde el 2013 lo seguimos con mi abuelo y mi abuela. El abuelo ya no está presente físicamente, pero lo seguimos mirando con mi abuela. Le mando un enorme abrazo y quisiera pedirle que rece por nosotros. Gracias y saludos. Paulina Reis, 74 años, y Rodrigo Cabral, 19 años, de Misiones, Argentina. Rodrigo, muchísimas gracias. Qué hermosas palabras, muy agradecido. Y cuenta con nuestras oraciones por tu abuelito. Damos gracias a Dios por el tiempo que fue parte de nuestra audiencia en una forma pues palpable, real, aquí entre nosotros, con cuerpo y alma, pero que ahora estamos convencidos de que está gozando de la presencia de Dios, porque una persona que busca, encuentra. Así lo creemos, así lo dice el Señor. Saludo a tu abuelita y que ella, pues, ese dolor que siente por la ausencia de su esposo, que sea suplido con el amor que tú le das a ella, Rodrigo, y con el amor, sobre todo, que Dios le da a ella a través de sus seres queridos. Que ella siga creciendo en estatura y en santidad ante Dios y ante los seres humanos. Yo te felicito porque me imagino que debes de querer mucho a ella, como que hiciste mucho a tu abuelito. Pues ojalá que sigas escuchando la palabra de Dios, ojalá que la palabra de Dios siga llenando tu corazón y tu vida toda de su santa y transformadora presencia. Y que optes, no solamente Rodrigo, por ser bueno, pero por imitar a los grandes santos de la iglesia, como en este caso Martín de Porres, que imitaba a su Señor y Salvador Jesucristo. Y que un día tú puedas, con todos los santos, y tu abuelito también, y tu abuelito y toda tu familia, recibir la corona de los santos, la corona de la victoria, que es el cielo. Quiero decirles a todos ustedes, hermanos y hermanos, que con el favor de Dios estaré el 17 de noviembre en Mazatlán, Sinaloa, México, sábado 17 en el estadio del Colegio Instituto Cultural de Occidente. De 5 a 7 y media de la noche vamos a tener una conferencia, después una hora santa, que es un tiempo de sanación, de liberación, de restauración,
y de acercamiento a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. Para más información, por favor, comuníquense con Francisco Vega Mendia al número telefónico en México. Es un poquito largo, así que lo voy a decir despacito. Es 011-52-1-6691-550-597. O pueden comunicarse con él al correo electrónico que es, y lo voy a deletrear, lex@hotmail.com. Quiero también invitarles a todos ustedes para que nos escriban con sus preguntas al padrepedro@ewtn.com. padrepedro@ewtn.com. Les invitamos de todo corazón para que sigan orando por este ministerio y cuando sea posible que envíen donativos para que podamos juntos seguir llevando el mensaje del Señor a tantos hogares y a tantos corazones como lo hacemos hasta el presente. Quiero invitarles para que se suscriban a la página de este servidor en Facebook, de nuevo, facebook.com/ppedronunes. Tratamos de mandar pensamientos, palabras de fe, de esperanza, para ayudarles en su camino de santidad. Así que no dejen de hacerlo, por favor. Bendito sea Dios, dar las gracias a todos ustedes de todo corazón por la atención prestada, que el Señor va detrás de ustedes para que les proteja, delante de ustedes para que les guíe, y sobre ustedes para que les bendiga en este día y por siempre los colme de su santa paz. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, llamados a servir para la gloria de Dios, imitando a los santos de la iglesia, como en este caso a San Martín de Tours, y juntos imitando a ese que es el santo entre los santos, que es el mismo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.